órbita de AFIP, y después AFIP vuelve a salir con un nuevo régimen informativo de pago de expensas, donde a partir de ahí empieza a hacer ciertos cambios. El primero con el que nace nuevamente es en el año 2012, donde nos decía que si yo tenía un consorcio que no cumplía con la cantidad de metros cuadrados y con el valor de expensa determinada que me exigían en ese momento, si esta situación se daba por 3 meses, entonces yo no estaba obligado a continuar presentando. Entonces había y hay muchos consorcios que venían presentando muy allá a lo lejos en el año 2012 y que de repente dejaron de presentar porque tenían un artículo de esta RG 3369 que así lo determinaba. El problema es que en el año 2014 viene a modificar esta resolución general y resulta que ese artículo, que era el séptimo, el artículo 7 de la 3369 del año 2012, que decía, si por 3 meses no tenés movimiento, deja de presentar, a partir de la modificación del 2014 eso desaparece, ¿sí? Y acá es donde nos encontramos con muchos consorcios que por falta de conocimiento de esta normativa dejaron de presentar y hoy por hoy están en AFIP con presentaciones no realizadas, ¿sí? Que AFIP puede estar intimando a que presenten. Y entonces ustedes, para no estar buscando el reconto, toda la historia del régimen informativo de pago de expensas, les vengo a traer cuál es el motivo por el cual lo más probable es que AFIP esté reclamando esta falta de presentación. Y es justamente por esto. Porque cuando nos vienen a cambiar esto, nos dice, bueno, si usted no cumple con los metros cuadrados y con el valor de expensas que se determina por resolución, entonces presente sin movimiento, ¿sí? No nos dice deje de presentar, dice presente sin movimiento. Parece algo medio sacado de los pelos, pero la realidad es que hay todo un trasfondo de por qué se dan estas situaciones y ustedes tienen que de alguna manera comprender o intentar comprender por qué motivo existe este régimen de información. Acá no es solamente pedirle al administrador que sea un co-informante de AFIP, sino que hay todo un tema detrás que tiene que ver con las presentaciones personales que hace cada propietario, que está relacionado con, por un lado, bienes personales y por el otro lado, con ganancias. Por eso muchos propietarios se quieren negar a presentar este régimen informativo. ¿Qué cosas son las que ustedes tienen que saber? Bueno, que este régimen informativo, como todo régimen, tiene y conlleva multas totalmente distintas a una simple falta de presentación de una declaración jurada. Ustedes saben que si se olvidan de presentar un 931, AFIP en forma automática les impone una multa de 400 pesos por no haber presentado. Pero acá las multas se llaman multas progresivas. Empiezan en 450 pesos y terminan en 45.000. ¿Y esto en función a qué? Y bueno, al comportamiento. Una cosa es haberse olvidado de presentar una declaración jurada y algo totalmente distinto es no haber presentado nunca la declaración jurada. Entonces, cuando tenemos este tema de diferencias entre el propietario que no quiere presentar y ustedes que tienen la obligación, no, yo no soy mamá y papá que les voy a decir qué es lo que deben hacer, pero sí les quiero contar qué pasa si ustedes no presentan porque X motivo tienen miedo de perder a ese consorcio, que es una situación donde ni Tamara, quien les habla, ni Mónica les va a decir háganlo igual, porque
nosotros lo que hacemos es una bajada de línea de lo que marca la normativa, pero entre la bajada de línea y la realidad hay un abismo y nosotras no estamos ajenas a esa realidad. Y sabemos lo difícil que a veces puede ser las situaciones económicas por las que cada uno atraviesa, y a veces uno decide omitir presentar algo porque están necesitando el ingreso de ese dinero de ese consorcio en particular. Lo que sí me interesa que ustedes sepan es que la multa puede ir en cabeza del consorcio y del mandatario. Es decir, el día de mañana, como no figura en ningún acta, porque nadie va a poner en un acta que va en contra de la ley, el día de mañana el consorcio puede decir, perdón, el mandatario era usted, entonces usted pague la multa. Entonces, ojo con este tema de la subsidiaria, que es algo nuevo que salió con esta normativa, que es la responsabilidad subsidiaria, que AFIP puede ir para cualquiera de los dos, para el consorcio o para el mandatario, ¿sí? A reclamar esta presentación y la futura multa. Desde que esto salió, por lo menos en lo que a mí respecta, en mi estudio, que nosotros sí hacemos régimen informativo, no hemos tenido aplicación de multas. Lo único que sí ha habido es una inspección en sede administrativa porque no se había presentado, supuestamente, la declaración jurada que venía haciendo un administrador que no había presentado en forma correcta este régimen informativo de pago de expensas. ¿Qué cosas son las que uno tiene que tener en cuenta? Bueno, los datos deberían estar, obviamente, me los tiene que dar el propietario. Yo no puedo saber si la propiedad está alquilada, si no está alquilada. Yo no puedo saber si se venden propiedades o no, más allá de que seguramente el escribano me está pidiendo un informe de libre deuda de expensas. O sea, entre comillas, puedo no saber. No sé si después la operación se realiza, pero convengamos que más o menos sé que hay un departamento que se está por vender o se quiere vender y por eso están pidiendo un libre deuda. Pero tenemos desde el pedido vía mail, o hoy por hoy por un tema de COVID, ¿no? Para no estar paseando por los consorcios, tenemos desde el pedido vía mail hasta el pedido en el registro de la propiedad inmueble de todos los datos que este régimen informativo me pide. O sea, tienen una gama de posibilidades para elegir cómo hago yo para poder presentar esto de la mejor manera posible. Hoy por hoy sigue rigiendo lo mismo, sigue siendo 100 metros cuadrados y para mí es fundamental marcarlo, 8.000 pesos de expensas. ¿Por qué digo y? Porque se tienen que dar las dos situaciones, ¿ok? O sea, tengo que tener ambas variables, tienen que ser en afirmativo. ¿El departamento tiene más de 100 metros cuadrados? Sí. ¿Paga más de 8.000 pesos expensas? No. Bueno, entonces, si ya venía presentando, voy a presentar sin movimiento. Si tiene 100 metros cuadrados y tiene más de 8.000 pesos de expensas determinada, entonces tengo que presentar con movimiento. Sigue teniendo el mismo vencimiento, esto no cambió, o sea, es el mismo aplicativo, sigue siendo todo igual desde el año 2017, ¿ok? Lo único que sí nos cambió mucho es ese famoso artículo en aquel año 2014 que más de un administrador quedó ahí medio endeble que no sabe qué hacer. ¿Qué cosas son las que también tienen que tener en cuenta? Si ustedes administran dos consorcios que conocen que tienen al mismo propietario en esos consorcios, tienen que sumar metros cuadrados y tienen que sumar valores de expensas. Si la sumatoria supera los 100 metros y supera los 8.000 pesos de expensas, también van a tener que presentar. Una pregunta que nos han hecho a veces con respecto a este régimen es, si
tengo un consorcio que son 20 unidades funcionales y solo por una unidad funcional el consorcio está presentando este régimen. ¿Puedo decir que el costo le corresponde a esa única unidad funcional? No. ¿Por qué? Porque este régimen es de carácter nacional, no es una carta documento que yo le estoy mandando a ese propietario. Esto es una normativa que es a nivel nacional y que está impuesta a la comunidad consorcial, a toda. Si después hay 1, 10, 15 o todos, ya es otro tema, pero no porque sea una única unidad funcional, yo le voy a aplicar el costo del trabajo a esa única unidad funcional. Hoy por hoy, si tienen dudas, ¿sí? Y esto lo dije también el lunes pasado, si tomaron nota, que yo creo que sí, que hicieron un montón de tarea entre el martes y hoy, les había siempre comentado lo que se llama sistema de cuentas tributarias, que este link es donde ustedes pueden entrar y visualizar las deudas, ya sea de dinero que tiene el consorcio y las deudas de los deberes formales, es decir, por falta de presentar esta declaración jurada. Entonces, ahí ustedes pueden estar viendo cuál es la situación de este consorcio. Supongamos que por algún error, el consorcio presentó y no correspondía presentar, ¿sí? Por ejemplo, ningún departamento tiene más de 100 metros cuadrados y ningún propietario tiene más de una unidad funcional en ese consorcio. Bueno, tenemos un tema. Los regímenes de información no es como el impuesto al IVA o los aportes a la obra social o seguridad social, que es el concepto 301, el de seguridad social, cuando ustedes dan de alta un consorcio con un empleado, que van al sistema y dicen, bueno, listo, te doy de baja. Los regímenes de información no se pueden dar de baja. Una vez que uno está dado de alta, la única manera de darse de baja es tirar abajo el edificio, es decir, que la persona jurídica desapareció, la persona jurídica no existe más. Pero aprovechen que estamos de oferta con el tema de la pandemia y que está funcionando relativamente bien, que se llaman presentaciones digitales, donde ustedes pueden volcar toda la documental que haga a demostrar que ese consorcio no debería haber presentado nunca un régimen informativo de pago a expensas. ¿Para qué es esto? Y para evitarle el cargo al consorcio todos los meses, ¿sí? Eso lo pueden hacer. Depende de la agencia, algunos casos fueron favorables y otros lamentablemente no. Otra forma de saber si corresponde o no que el consorcio esté presentando según AFIP es pedir una constancia de quit, porque en las constancias de quit ya aparece si el consorcio está de alta en este régimen, y obviamente lo pueden ver si, en donde les dije antes, en el sistema de cuentas tributarias les están reclamando presentaciones, entonces es porque deberían estar dados de alta. Bien, hasta acá es todo lo que tenga que ver con régimen informativo de pago de expensas. Bueno, a ver, voy a tratar de ir contestando 2 minutitos. Traten, por favor, no escriban, por favor, en lo posible en el chat, porque si no se dificulta para poder contestar, porque si ustedes empiezan a escribir, las preguntas empiezan a ir para arriba, ¿ok? Bueno, entonces estamos contradiciendo lo que dije yo, perdón, pues yo le dije que las preguntas las vuelquen en el chat, por eso las deben Sí, haber por eso, escrito. pero si quieren doy 2 minutitos por si alguien tiene algo más para preguntar, cortamos el tema y seguimos con otro. Ahí había algunas también. Okay. ¿Yo puedo hacer una consulta? Un minuto, no, es solamente por chat. Esto rige para capital como para provincia, es de carácter nacional.
Y es para consorcio, countries, clubes privados, absolutamente todo. Si no está inscripto y debe estarlo, hay que empezar a presentarlo. Después, en todo caso, cada uno tendrá que ver qué es lo que quiere hacer con lo que no presentó. Y ahí es donde les comenté que es un tema ya muy particular de cada uno. El monto de 8.000 todavía no está actualizado, sigue siendo 8.000. ¿Sí? Es la unidad funcional de 12 unidades funcionales total. Ok, si tienen ese local que forma parte del consorcio y ese local tiene que cumple con los dos, sí, tiene que presentar, si cumple, por eso es I, metros y valor de expensas. Más de 100 y más de 8.000. Exacto, se tienen que cumplir ambas situaciones. ¿Ok? ¿Alguien necesita escribir algo más en el chat? Bien. Cambiamos totalmente de tema, por eso prefiero para cerrar el tema y no generarles lío. Ahí hay un mensaje nuevo, Tami, ¿Sí? me parece. Ok, ¿qué pasa si presentan un año más tarde? Bueno, acá lo que yo recomiendo es que verifiquen por lo menos la gestión de ustedes que esté al día, y lo que siempre hacemos nosotros es cuando presenten toda la gestión junta, o sea, tengan como, esto es como cuando quieren cocinar una torta, que ya tienen, yo igual cocinar mucho no sé, así que no sé qué me hago de cocinar una torta, pero me tira más el asado. ¿Vieron cuando tienen toda la carne preparada y dicen, no pueden ir a buscar la sal después de que ya tienen todo preparado? Hay que salar la carne, hay que poner el morroncito, todo rico en la parry. Bueno, acá es lo mismo. Preparen todo antes de hacer una presentación. Tengan todo el paquetito armadito. Entonces, cuando presentan, hacen todo juntito, uno atrás del otro. ¿Por qué? Porque AFIP empieza a ver quién está presentando y quién no. Entonces van a ver que presentan enero 2020, entonces le van a mandar una linda notita que dice, me falta febrero, marzo, abril, mayo, julio y agosto. ¿Sí? Le van a empezar a reclamar todo. Entonces, cuando ustedes hacen presentaciones que hubiesen correspondido presentar para atrás, lo que nosotros recomendamos es preparen el paquetito y mandan todo juntito. ¿Sí? Bien. Toda la gestión es la tuya, yo te recomiendo que armes toda tu gestión. ¿Sí? Si es cuando tienen, por ahí no quede, perdón si no entendí, Ali, tu consulta, te la contesto por aquí. Sí, yo tengo una unidad funcional que tiene que presentar de 10, yo presento solo por esa una, las otras no se informan. No es que presento el resto sin movimiento. Siempre voy a presentar con movimiento por aquella unidad que tiene que presentarse. Si no hay que presentar nada, se cliquea en el sistema sin movimiento y no aparece absolutamente nada. ¿Qué cosas tienen que tener en cuenta ustedes, administradores, a nivel impositivo? Esto se los tiro para que lo hablen con sus contadores. Cuando ustedes presentan este régimen, la AFIP le pregunta cuál es el honorario que ustedes cobran en ese consorcio. Y desde cuándo ustedes están nombrados como mandatarios, como administradores. Entonces, ojo, si empiezan a presentar de X cantidad de consorcios, ustedes son monotributistas y supera los parámetros del monotributo, porque le están dejando servidito en bandeja a la AFIP que están pasados en el mono, ¿ok? Así que ojo con eso porque es una información que se cruza, ya sea o porque están informando facturación que después no la emiten porque se olvidaron, o porque no la emiten porque si no se pasan, pero AFIP está recopilando información por todos los costados, así que ojo cuando
cargan esa información en los sistemas de AFIP. ¿Bien? Esto es como un bocadillo que les dejo para que lo charlen hoy a la noche con el contador, que va a estar re contento. Bien, ¿qué pasó acá? Ahora les hago así todo un cambio de tema. ¿Qué cosas tenemos que entender acá? Ustedes sabrán que en abril vinieron con el famoso ATP, que parecía un apto todo público. Los que me vienen escuchando a mí hace mucho con respecto al ATP, fue una de las pocas que dije, pídanlo, porque después, no, que dijeron que los consorcios no. Bueno, los que me escucharon tuvieron el placer de haber gozado del beneficio desde el mes de abril, y no desde el mes de mayo. Y después, bueno, sí, vinieron otros temas, ¿no? También siempre se dijo, y con Mónica siempre nos reíamos, que decíamos, por ahora es un beneficio, por ahora es un beneficio, pero bueno, después vinieron las sorpresas. Pero mientras este beneficio estaba, fueron agregando otros beneficios. ¿Cuáles? Bueno, nos dejaba postergar el tema del SIPA y no SIPA. Que acá quiero hacer un paréntesis. Ustedes van a decir, ahora, esto, ¿qué tiene que ver esto? Ya, los consorcios ya no tengo el beneficio, me quieren dar el préstamo, no me interesa saber más nada del ATP, me volvieron loco, quedé con deudas por todos los costados con el 931 porque nunca me di cuenta de, bueno, en realidad es, para los que se dieron cuenta, bien, y para los que no se dieron cuenta, verifiquen, y aprovechemos que está la moratoria. ¿Qué pasó acá? Cuando esto nace de decir, bueno, te dejo postergar las contribuciones SIPA, ¿no? Las contribuciones de seguridad social, el concepto SIPA, para 60 días, todos nos pusimos contentos porque de, no sé, 6.000 pesos, 3.000 era para postergar. Siempre era la mitad más o menos de lo que eran las contribuciones. Es decir, ustedes armaban este 931, ¿sí? Uy, me fui, perdón. Ahí. Ustedes armaban este 931 y les aparecía en la columna a pagar un importe menor de la columna declarada. Entonces estábamos felices. Pero ¿qué nos decía a la hora de presentar el BEP? Dice, ojo, porque te voy a generar un BEP para todos los conceptos, menos para el concepto 351. ¿Y qué era el 351? Las contribuciones que dicen contribuciones SS SIPA, contribuciones SS no SIPA. La sumatoria en esas dos es el concepto 351. Entonces me decía, yo te voy a preparar el BEP, quédate tranquila, vos apretá a generar el BEP, pero ojo que del concepto 351 no te voy a generar nada. Del concepto 351 vos vas a tener que ir solita a otro lado a pedir para poder pagar esa partecita que no te dejo postergar a los 60 días. La mayoría, todo esto que aparece acá en el Power, no lo leyó. Y no solamente que no lo leyó, sino que encima después a los 60 días se había olvidado de lo que había postergado. Entonces de repente se encontró con que no había hecho el BEP por lo no SIPA. Y que lo que era SIPA, que AFIP me dejaba pasarlo para 60 días adelante, me había olvidado de pagarlo. Entonces, o casualidad, vinieron a proponernos, hasta hace unos periodos atrás, que podamos pagar los conceptos SIPA a través de moratoria. ¿Sí? Antes de que salga la moratoria, a través de planes de facilidad de pago permanente, que ellos llaman permanente. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que todo el mundo se había olvidado de pagar esto. ¿Sí? O sea, quedaban todas las deudas del concepto 351. O sea, la gente se tomó a que todo era para pagar a los 60 días. Pero claro, venían los intereses. Entonces, les pido porfa un consejo, que revisen
si tienen alguno con estos problemas del concepto 351 para aprovechar y meterlos en un plan de facilidad de pago que es específico para SIPA, y lo que no es específico para SIPA, tienen la moratoria que también la pueden hacer. A ver, no trajo solamente este problema. Para los que están con sistemas administrativos, obviamente que esto que voy a explicar ya lo saben y ya lo vieron y ya lo tienen. Pero para los que no trabajan con esta empresa, sino que lo hicieron a mano, lo que también quería dejar en claro, y los que no lo tienen, que por favor lo verifiquen, es que los conceptos que se pagaban como subsidio en el recibo de sueldo, tiene que decir que es el ATP, quién es el agente pagador, tiene que decir que no es el consorcio el que pagó ese dinero, ¿sí? Sino que yo tengo que decir, en realidad muchos pusieron directamente decreto 332/2020, no importa, cada uno que lo llame como quiera, pero en algún lado el decreto debería estar salario complementario, decreto 332, cada uno lo fue poniendo como quiera. Ahora, esto que yo estoy diciendo que es salario y que es un subsidio, sí o sí tiene que ir en la columna de descuento. Esto más que nada, por si alguien hoy por hoy sigue recibiendo, pero a través de préstamo, también tienen que hacer lo mismo, tiene que ir en la columna de descuento. El sueldo lo liquidan como corresponde, pero en la columna de descuento van a tener que poner si es o salario complementario, decreto 332/2020, o si es el salario subsidiado, ¿sí? Para algunos consorcios que por ahí, hoy por hoy, están aceptando el préstamo. Bien, hasta acá son temas que, aprovechando que está la moratoria, no quiero dejar que se les escape la tortuga y que digan, ¿por qué no me fijé en el sistema de cuentas tributarias qué era lo que había pasado con mi 931? ¿Por qué? Porque esto es sumamente normal, lo que pasó es sumamente normal. Si a alguien le pasó, tranquilos, porque no fueron los únicos, así que relajen un poco con el tema. Mientras Moni sigue presentando lo suyo, si alguien tiene alguna consulta con respecto a esto, obviamente yo voy a estar viendo el chat y voy a poder ir contestando. Bueno, gracias. Como dijo Tami, la idea es hacer como un salpicadito de todos los temas candentes que nos encuentran hoy en día con motivo de la pandemia, esta pandemia eterna que pensamos que iba a durar poquito y aparentemente no fue así. Y uno de los temas recurrentes y que ha motivado consultas casi diarias es ¿qué hacemos con los deudores en la época de la pandemia? ¿No? ¿Qué hacemos con aquellas personas que, no los deudores, digamos, que venían arrastrándose de antes, sino con todas esas deudas que se han generado con motivo de la pandemia, ¿no? ¿Qué se hace? Bueno, antes que nada, recordarles que no es un tema menor el tema del plazo de prescripción, que esto es un tema muy importante. El plazo de prescripción fue modificado con el nuevo Código Civil, bueno, no tan nuevo, ya tiene 5 años y un mes, por así decirlo, y el plazo de prescripción de la deuda de expensas es de 2 años. Ojo con eso, porque el 3/8, bueno, a principios de agosto se reanudaron los plazos procesales. Entonces, una recomendación que nosotros siempre damos es revisen bien cómo están los juicios por ahí más viejos y si no es momento de actualizar deudas por el tema de la prescripción tan cortita, ¿no? Ojo con los pagos a cuenta, cómo los imputan y demás, y hacer como una revisión, porque tribunales, lento, en algunos juzgados más rápido, en otros más lento, con determinadas modalidades y demás, tribunales está funcionando. Algunos se quejan, otros, como la que les habla, está feliz que no tiene que recorrer más los pasillos y que lo maneja todo virtualmente de la computadora, pero está funcionando y algunas veces, en algunos casos, sorprendentemente, más rápido que antes. Bien. ¿Qué pasa con los intereses? Con aquellos intereses por falta de pago en expensas durante el periodo de cuarentena. Esto es un tema muy importante que me han consultado, es
y tienen que tener en cuenta que el administrador no puede, salvo que una asamblea lo autorice, hacer quitas de intereses. Esto es sumamente importante. No lo puede hacer, salvo que haya habido alguna asamblea anterior o que el reglamento expresamente lo autorice. Por pedido del deudor, el administrador no está habilitado para hacer quita de intereses, ni quita ni reducción, ni no. Te aplicaba 5 con el reglamento, bueno, está bien, te voy a aplicar 1,5. No lo puede hacer, y esto es muy importante porque en esto está en riesgo la responsabilidad que les cabe a ustedes, ¿no es cierto? Porque aquel deudor que les viene con una solicitud de una quita de intereses, entonces aquel propietario que pagó religiosamente las expensas va a decir, bueno, pero ¿por qué a él le haces una quita y yo que pagué religiosamente? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y acá viene, bueno, ¿cómo hacemos? Porque en realidad muchos dicen, pero no puedo hacer una asamblea, ¿cómo hago? ¿Cómo lo consulto? ¿Qué decisión tomo? Le pregunto al consejo. No, al consejo no. A ver, recordemos que el consejo es consultor, no es ejecutor. Entonces, analicemos este caso. Tenemos 2, 3, 4, 5 deudores que dejaron de pagar en marzo y ahora vienen y solicitan una quita de intereses. Necesito una asamblea. Bueno, asamblea medio complicado, existe gente, no se puede, sí se puede. Bueno, entonces el código me da una herramienta válida y que se puede utilizar, y es lo que establece el 2059, que dice que son igualmente válidas las decisiones tomadas por voluntad unánime de los propietarios, aunque no lo hagan en asamblea. O sea que si yo tengo una voluntad unánime... Estoy volviendo loco esto, Michelle. Perdón, necesito que se muten. Porque se me están bajando WhatsApp en el teléfono viejo que teóricamente está sin línea. Pero Yannick está Capoblanco, funcionando me con parece Wi-Fi. que es. Yannick Capoblanco. Soy Juan Carlos Capobianco, nada más que figuro como mi sobrenombre en el Zoom. Bueno, se me fue a la miércoles esto. No sé si me llegaron a escuchar. Sí, pero le solicitamos por favor que se mutee porque no puedo dar la charla, sí, me dificulta. Gracias. Bien, volviendo al tema. Entonces, en este caso puntual, si existiera una voluntad unánime de la totalidad de los propietarios, sí se podría hacer, pero es muy importante que sea unánime. Bien. Entonces ahí se generan una serie de cuestiones. ¿Cómo hacer, en este caso puntual del tema de los intereses, como pueden ser en otros casos puntuales? Por ejemplo, en situaciones en las que urge hacer una determinada obra en forma urgente o un arreglo determinado, o por ejemplo, algún tipo de situación que no puede esperar y que es urgente realizar algún tipo de asamblea, reunión virtual, como quieran llamarlo. ¿Cómo hacemos? Bueno, acá la resolución 4416, que es la prórroga de anteriores resoluciones que se dictaron desde que empezó todo esto en marzo, esta resolución prorroga el mandato de los administradores al 31 de septiembre. ¿Y qué dice de interesante esta resolución? Que esto de la prórroga del mandato debe comunicarlo por medios digitales a los propietarios. O sea, aquel propietario, ustedes como administradores, debieron comunicarle desde la primera resolución que existía esta prórroga del mandato y de la obligación de ustedes de rendir cuentas. Pero la misma resolución que se fue generando, insisto, desde marzo, establece que cuando existiera una naturaleza urgente e impostergable, le existe la posibilidad de oponerse a esta prórroga. Y ahí viene el tema de ¿qué hacemos? Tengo un tema urgente, impostergable, no pintar el hall de entrada, no cambiar las palmeras por, no sé, helechos, sino un tema realmente urgente, que no se puede postergar. La misma resolución dice que en esos casos la celebración de asambleas deberá tener carácter excepcional y optándose preferentemente por la modalidad a distancia o bien respetándose los protocolos y normativas vigentes acordes a la situación epidemiológica actual. Entonces yo podría usar
celebrar una asamblea, reunión virtual, como quieran llamarlo, pero reunión a fin y a cabo, que me habilite, o sea, que yo tenga un respaldo, que yo tome una decisión, pero con un respaldo, que alguien me autorizó. Hablo del tema de expensas como puedo ser cualquier otra cosa. Tuvimos una consulta de alguien que habían juntado un determinado dinero para hacer en la época de verano un arreglo súper importante en un deck de un edificio muy grande, y el administrador me dice, yo no voy a hacer ningún trabajo sin una asamblea que me lo autorice. Bueno, entonces tienen esta posibilidad, ya sea modalidad a distancia, o bien respetando la presencial, respetando protocolos y normativas vigentes. Bien. Hasta acá es un pantallazo. Yo también, si estás de acuerdo, no me detendría ahora con preguntas porque vamos a volver con este tema un poquito más adelante y seguiría avanzando. Estás muteada. Estás muteada. Que hay un par, por eso te digo. Ah, bueno, hagámoslas, dale, hagámoslas. Las hago, que yo las estuve acá viendo. Dale. ¿Podés dar plazos sin quitar intereses? ¿A qué se refiere con dar plazos? Plazos seguramente por ahí plazos para pagar. Pregunta Pablo DLF. Pablo, ¿querés hacer la consulta, porfa? Si estás ahí. Me imagino que debe ser cuotas, si se pueden dar cuotas, a eso se refiere. Cuotas siempre se puede. Entiendo que sí, no sé vos que si entendés lo mismo. Esto depende de la modalidad de cómo se venía manejando el edificio. Muchos consorcios hacen planes de pago, siempre estableciendo un tipo de interés. Si tienen una deuda de, no sé, 50.000 pesos y la van a pagar en 6 cuotas, mi recomendación siempre es un pequeño interés pautar, porque las cuotas de 10.000 pesos hoy, de acá a 5 meses, hablando de 50.000, no es lo mismo. Entonces, planes de pago siempre existen. Y la verdad es que si se establece un interés, me parece que siempre va a ser más beneficioso que iniciar un juicio y demás, siempre y cuando después se cumpla. Esto no es un impedimento que después el acuerdo que realicen no se cumpla, bueno, entonces ejecutarán y harán el certificado de deuda con los ajustes necesarios de los pagos que se hicieron y demás. Pero sí, siempre es mejor un buen acuerdo que un juicio muy largo. Perfecto, seguimos. ¿Seguimos? Bien. Sí. Un tema bastante recurrente que se ha generado es los suplentes en épocas de COVID. ¿Qué pasa con los suplentes? Bueno, es importante, esto lo saben, que la designación del suplente es optativo al consorcio. Es el consorcio el que decide qué suplente contratar para cubrir aquel encargado que tiene COVID o que es factor de riesgo y no puede ir a trabajar y demás. Bueno, y acá un tema muy importante que no todo el mundo lo tiene presente es lo que establece el artículo 3, inciso B de la ley 12981, que suplente no puede ser la esposa, hijo u otro trabajador permanente aunque fuera de otro consorcio. Esto no quiere decir que el encargado sea el señor, el esposo, y la mujer sea, no sé, la que haga otro tipo de tareas, pero no puede reemplazarse uno a otro, no puede suplirse uno a otro. Esto es muy importante, insisto, porque no lo sabe todo el mundo, y hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Bien. Un tema importante relacionado con el tema de suplentes es lo que estableció la resolución 279 del Ministerio de Trabajo. Esta resolución, en su artículo 5, estableció que la necesidad de contratación del personal, mientras dure el aislamiento, deberá ser considerada extraordinaria y transitoria en los términos del artículo 99. Esto parece, bueno, ¿qué es el artículo 99 y demás? Es sumamente importante. ¿Y por qué digo que es sumamente importante? Porque todos ustedes sabrán que el contrato de trabajo, el principio rector y madre, es que se entiende celebrado por tiempo indeterminado. ¿Cuál sería el fundamento? Es un principio de continuidad, de subsistencia. Por tiempo indeterminado, por supuesto que si existe alguna causal lo puedo interrumpir, no es que, digamos, es por tiempo indeterminado hasta que se produzca alguna causal que dé el corte o hasta que el trabajador se jubile, si la relación fluye y todo está perfecto. Pero ese es el principio rector. Como todo principio, tiene algunas excepciones. ¿Y cuáles serían estas excepciones?
que se haya fijado en forma expresa el tiempo de su duración. Empieza y termina tal día. O que las modalidades de las tareas o de la actividad así lo justifiquen. Y esto está relacionado con el tema del trabajo eventual. Es importante dejar establecido esto, que aquellos suplentes que fueron contratados para reemplazar a trabajadores o que se enfermaron por COVID o que son grupos de riesgo y no pueden ir a trabajar, es un contrato eventual. Yo tengo la fecha de inicio, pero no tengo la fecha de finalización. Y esto es lo característico del eventual. Es por tiempo determinado, pero incierto, no sé cuánto va a durar. ¿Por qué? Porque su extinción depende de una condición, esto es de la satisfacción de la circunstancia que ha justificado su contratación. Y esto es sumamente importante, que el empleador que pretenda que el contrato invista esta modalidad tendrá a su cargo la prueba de su aseveración. ¿Qué significa? Poniéndolo en palabras más fáciles y no tan legales, por así decirlo. Como yo tengo un principio rector, que es el principio por tiempo indeterminado, y voy a forjar al contrato eventual, o sea, un contrato que es un tiempo determinado pero incierto, yo tengo que probar que existe una causa suficiente para apartarme del principio rector. Esto es sumamente importante. Y ahora vamos a ver por qué. Voy a empezar por la última parte, que dice, aconsejable realizarlo por escrito. La verdad es que esto quedó de antes, nosotras entendemos, tanto también como yo, que recomendamos que sea por escrito. Quizás debíamos decir, debe ser por escrito. Algunos autores entienden que no, nosotras entendemos que si bien es el contrato por tiempo indeterminado no exige que sea por escrito, el contrato común, digamos, toma un trabajador mañana, como estamos forjando un principio rector, es importante dejarlo asentado por escrito. ¿Y de qué manera? ¿Con qué recaudos? Es importante en este contrato que se firme, que va a firmar el consorcio con el suplente, indicar el nombre del trabajador reemplazado. O sea que va a figurar el nombre del consorcio con todos sus datos, el nombre del administrador que firma como mandatario, y se va a dejar establecido que se contrata a Juan Pérez para reemplazar a Pedro García, y no solo eso. ¿Por qué? La causa que justifica la contratación. ¿Sí? Eso es sumamente importante. Y detallar qué horario va a cumplir, qué remuneración, absolutamente la mayor cantidad de datos posibles para volcar en ese contrato. Bien. ¿Qué pasa cuando se extingue? ¿En qué momento se extingue? Bueno, lo que la ley establece es que no hay obligación de preavisar. No se deben indemnizaciones. Pero, ojo, un tema muy importante. ¿Qué pasa si aún existiendo esto, que no se deben indemnizaciones y que en realidad pensemos que el contrato eventual termina cuando termina la causa que lo generó, el empleador decide despedirlo sin justa causa, ¿no? Por supuesto que si fuera un principio rector que no admitiera ningún tipo de excepción, aquel trabajador suplente que es contratado e incurre en una falta grave, yo no podría despedirlo, no, por supuesto que sí. Estamos hablando de un despido sin causa. Entonces, ahí en ese supuesto se le debería una indemnización por despido sin causa, y también se podría deber un resarcimiento que establece el artículo 95. ¿Y este resarcimiento qué sería? Bueno, algunos dicen que sería el tiempo, una acción de daños y perjuicios por el tiempo que restaría para finalizar el contrato eventual. Esto es algo subjetivo que cada juez en particular establecerá, no hay una fórmula matemática. Solo se habla de daños y perjuicios aparte de la indemnización sin causa. Bien. Moni, te interrumpo un minuto antes de continuar, más que nada por algunas preguntas que estoy viendo. Sí. No confundamos que es para cualquier suplente. No se trata de cuál es la calificación del empleado. Se trata de la modalidad de contratación, que no es lo mismo. Estamos hablando de una modalidad de contratación eventual. Para yo decir que no le voy a pagar una indemnización
cuando termine el COVID a X, que está reemplazando a Z, yo a X lo tuve que haber dado de alta a través de una modalidad de contratación eventual. Si yo no lo di de alta de esta manera, cuando termine el COVID, a X lo voy a tener, si lo quiero echar, lo voy a tener que indemnizar. ¿Ok? Obviamente teniendo en cuenta de qué periodo estamos hablando y demás. Pero para que se entienda la diferencia, no tiene que ver con la calificación del empleado, sino con la contratación, la modalidad de contratación. Si yo lo di de alta en AFIP con el código 1 u 8, no es trabajo eventual. Trabajo eventual es el 12. Y un tema importante, supongamos el día, no sé, un imaginario, el día 20 de marzo, se levanta la cuarentena, el trabajador titular vuelve. Que es un poquito antes, por favor, Moni. No sé, vos sabés que yo soy bastante pesimista con eso. No, yo creo que me va largo, pero bueno, no vamos a hacer catarsis y si no vamos a llorar todos acá en medio del Zoom. Vamos a suponer el 20 de marzo, que el trabajador titular vuelve. Ojo, porque el suplente no puede seguir trabajando, porque entonces automáticamente se me transforma en un contrato por tiempo indeterminado y me toma la antigüedad de antes. Ojo con eso. ¿Sí? Bien, ¿hay más preguntas, Tami? Está más que nada eso porque leí lo del suplente y dije, frenemos un poco porque tengo miedo que confundan la calificación con... Bien. Bien. Tengo nada, seguí para no hacer lío, seguí. Bien. Como Tami dijo al principio, estamos haciendo como un salpicado de temas candentes en este momento actual, y un tema bastante recurrente es la prohibición de despidos. Esto viene del decreto 329, que actualmente está el 624/20, que rige hasta el 27 de septiembre, todo indicaría que se va a salir uno nuevo. ¿Y qué dice esto? No es la doble, es la prohibición, son dos cosas distintas. Una cosa es la doble y otra cosa es de la prohibición. Esto es la prohibición. Y esto es súper novedoso y en algunos casos hasta alarmante. Sí, pero porque habla de una nulidad, porque, se dice que se prohíben los despidos sin justa causa y por causales de fuerza mayor o falta o disminución del trabajo. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo despedir a nadie, que encontré un encargado robándome, no lo puedo despedir, que encontré un encargado que un día llegué y se peleó conmigo y me pegó una piña, no lo puedo despedir. Encontré un encargado que agarraba y rompía las plantas a propósito y no puedo despedir sin invocar ningún tipo de causa, o alegando fuerza mayor o falta de disminución de trabajo. En estos supuestos, los despidos están prohibidos. Si yo no invoco nada, queda usted despedido a partir de la fecha, eso sería sin causa. En virtud de grave crisis económica quedó usted despedido, por fuerza mayor quedó usted despedido. Ahí no se puede despedir, están prohibidos. Tami se ríe, no sé de qué. No, porque vas a tener que invocar una muy buena causa. Una muy buena causa. Y ese mismo decreto, el artículo 2 me habla de la prohibición de despidos, me habla de la prohibición de suspensiones. Esto pasa todo el tiempo. Estamos re mal con las ventas. ¿Los puedo suspender para no pagarles salarios por 2 meses o por 10 días? No, porque el mismo decreto me habla que por las mismas causales están prohibidas las suspensiones. Pero ojo, me habla de una excepción, que es el 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que no se aplica al régimen de propiedad horizontal, pero la verdad es que a mí me gusta nombrarlo para que sepan de qué se trata. Porque como todo el tiempo hablan con excepción al 223, y a veces dicen, ¿qué es el 223? Bueno, les voy a contar qué es el 223, aun cuando no se aplica, para que sepan, perdón, esperen que, ahí está. ¿Qué es el 223? Ustedes recordarán de los cursos que algunos hemos dado y demás, que las suspensiones están permitidas en toda la Ley de Contrato de Trabajo, pero son suspensiones que toma el empleador, decide suspender hacia el trabajador. Es una suspensión unilateral. ¿Por qué unilateral? Porque la toma una persona.
Bueno, el 223 bis habla de suspensiones, en realidad son los dos acuerdan, tanto trabajador como empleador. ¿Y cuáles son las características que tienen? Una causa económica, se paga un subsidio que tiene carácter no remunerativo y tributa aportes de contribuciones de obra social. Bueno, en realidad esto, como si bien surge la ley de contrato de trabajo, si pensamos en los antecedentes de aquellas cámaras como la UIA y Comercio y demás, también pagaban aporte sindical, tiene que estar homologada por el ministerio, y es una manera de preservar la fuente de trabajo y subsistencia del contrato de trabajo. Insisto, es simplemente que sepan más o menos de qué se trata, es algo concertado, tienen que estar de acuerdo las dos partes, homologada por el ministerio, pero en los temas de consorcios no se aplican. Por ahora, uno nunca sabe, ¿no? ¿Quién dice? ¿Quién sabe, mejor dicho? Bien, volviendo un poquito al tema de los despidos. ¿Qué pasa si aún existiendo esta prohibición, la prohibición de despidos, el empleador decidiera despedir al trabajador? Bueno, ese despido no va a tener ningún efecto y se mantienen vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones. A ver, ¿qué significa esto? Que si el trabajador, aún existiendo esta prohibición, es despedido, puede tener, perdón, no, quedamos acá. Tiene dos caminos. Uno, iniciar un juicio y pedir que sea reincorporado a su puesto de trabajo, porque existe esta prohibición. Ejemplo, el trabajador recibe un telegrama diciendo, queda usted despedido a partir del día de la fecha. Opción 1, inicia un juicio, previo intercambio de cartas documento, va a la justicia y pide ser reinstalado, reincorporado en su puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque operó un despido que está prohibido. O, ¿qué puede hacer? Consciente el despido, dice, ok, y reclama todas las indemnizaciones. Y ahí sí, vamos al siguiente. Bien. ¿Y qué es lo que va a reclamar? Bueno, ustedes sabrán la duplicación de las indemnizaciones, no viene de este año del tema de la cuarentena, viene del año pasado, del original que era el decreto 3419. ¿Qué establece este decreto? Que se duplican las indemnizaciones en los casos de despidos. No se aplica a todos, no rige para las contrataciones que fueron efectuadas con posterioridad al 13 de diciembre. Insisto, volviendo para atrás, existiendo un despido sin justa causa o alegando fuerza mayor o falta de disminución del trabajo que están prohibidos, el trabajador tiene dos caminos: pedir su reincorporación a su puesto de trabajo o consentirlo y pedir todas las indemnizaciones que por ley le corresponden, más la duplicación. Y uno de los temas que también surgen es, pero ¿hay jurisprudencia? ¿Ya pasó algo? ¿Hay algún antecedente? Sí, hay antecedentes. Increíble o no, bueno, increíble no, la justicia a veces trabaja rápido, y más en este tipo de cuestiones. Y uno de los temas que surgieron al principio es, ¿qué pasaba con el periodo de prueba? ¿Existe la misma prohibición? Tomé un trabajador a prueba y me cayó este decreto del tema de la prohibición de despido. ¿Se aplica también? Bueno, la realidad es que al principio hubo algunos fallos que dijeron que también se aplicaba. ¿Y cuál era el argumento? Que si no se aplicara a periodo de prueba, la norma lo debería haber dicho. Por suerte, hubo un fallo de Cámara, y algunos están saliendo ahora también, que dicen que no se aplica al periodo de prueba, justamente porque la palabra misma lo dijo, es un contrato que se podía entender, se entiende, celebrado por un periodo determinado, y la justicia falló en que no se aplicaría en estos supuestos. Esto no quiere decir que mañana, existiendo un periodo de prueba y un despido, algún juez falle distinto, porque no hay ningún plenario, no hay nada, con lo cual en este país todo puede suceder. Y la pregunta es, ¿hubo casos de pedidos de reincorporación de un trabajador a su puesto de trabajo? Sí, hubo un montón, y sigue habiendo, que son despedidos y son reincorporados. Y como eso hay un montón, como el tema de la dispensa cuando tienen que quedarse a cuidar a los hijos en edad escolar, y aún así no les dan la licencia y piden la reincorporación y los salarios caídos. Sí, hay muchísimo. Y un tema que me olvidé de decirles que es muy importante es en que el trabajador que aún mediando esta prohibición es despedido y pide su reincorporación a su puesto de trabajo,
el empleador le debe los salarios caídos desde que los despidió hasta que es incorporado. En términos prácticos, fue despedido en abril, fue ante la justicia y el juez ordenó que sea reincorporado en junio. ¿Qué tiene que hacer el empleador? Reincorporarlo y aparte pagarle los salarios por el tiempo caído. ¿Sí? Antes de empezar con esto, ¿alguna pregunta? Preguntas, Moni, algunas yo fui contestando en el chat y otras eran preguntas sumamente puntuales y específicas. Preferí que las dejen a un costado y consulten en forma privada. Ok. ¿Sí? Uy, perdón. Bien. Ay, espera que me fui. Bien. Liquidación de sueldos, remuneración. Esto también, perdón la desprolijidad. ¿Vos o yo? Vamos. A ver, vamos a ir hablando un poquito de temas de remuneraciones. Los que están acá todos saben, o intentan, o tienen por suerte gente que les prepare la parte de los sueldos, pero nosotros que tenemos que entender que las remuneraciones, nosotros nos tenemos que situar, cuando queremos liquidar, bajo qué convenio estamos trabajando. Este convenio, a la hora de calcular un sueldo, tiene lo que nosotros denominamos una tabla de doble entrada. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dice, en función a categoría de consorcio, nos dan 4, y en función a qué actividad o calificación profesional va a tener ese empleado en el consorcio, tengo que ir uniendo las dos entradas, me va a ir indicando cuál va a ser el sueldo que va a tener ese empleado. Obviamente que vamos a tener todos los adicionales habidos y por haber, que muchos ya los conocen, el tema de la vivienda, que también es un beneficio que se toma en cuenta a los efectos de cálculo de los aportes jubilatorios, la obra social, el aguinaldo, para todo. Y con respecto al pago de la remuneración, bueno, tuvimos que correr algunos, ¿no? Para abrir cuentas sueldos, porque primero cuando salió el famoso primer ATP, nos decía que tenía que ser cuenta sueldo. Después cuando se dieron cuenta que el 80% no tenía cuenta sueldo, dijeron, bueno, la cuenta es cualquiera, ¿vale? La cuenta, mientras figure el hombrecito o la señorita ahí adentro, listo, vale también. Entonces, fue todo un tema. Ahora, la realidad es que por los 3 primeros meses que se entiende que es un contrato a prueba para la ley de contrato de trabajo, no para el convenio, sino para la ley de contrato de trabajo, te dejan pagar el sueldo, pongamos que en efectivo. Pero tenemos una contrapartida que es la ley antievasión, donde no podemos hacer pagos mayores a 1.000. Entonces, tenemos una normativa que es la ley de contrato de trabajo que nos dice paguen el sueldo como el empleado quiera. Por otro lado, tenemos la aplicación de que tiene que ser por banco, o sea, tiene que estar bancarizado. A ver, me parece que todo tiene que ir con una lógica. Si yo tengo un empleado en un consorcio de categoría que entre el sueldo, antigüedad, horas extras, el tipo se lleva 150.000 pesos, y yo no creo ni que el administrador vaya con 150.000 pesos al consorcio, ni que el empleado vaya a la administración a cobrar en efectivo 150.000 pesos. Me parece que hoy por hoy la idea de bancarización está de alguna manera cada vez un poco más cubierta. Si bien para el ATP hubo que correr, me parece que está un poquito más cubierta. Moni, te pido que me vayas pasando vos, Filminia, así no estamos cambiando de compartir pantalla. Bueno, así no estamos yendo y viniendo. Si no, avísame, yo lo levanto. Ok. Otro de los temas que obviamente todos sabemos, los sistemas nuestros los tenemos ya automatizados, son los aguinaldos. Lindo va a estar diciembre, entre el bono y el aguinaldo y los últimos aumentos, ¿no? Bueno, después veremos cómo hacemos para ir juntando plata para diciembre. Pero obviamente que tenemos el 30 de junio, el primer SAC,
y antes del 20 de diciembre la segunda parte del SAC. Siempre se toma el mejor sueldo dividido 2, siempre y cuando el empleado haya trabajado, obviamente que el semestre entero. Si el empleado no trabajó semestre entero, bueno, va a ser proporcional a los meses trabajados. ¿Qué otros temas son los que tienen que tener en cuenta en liquidación de sueldos? Tema de horas extras. Bueno, vos querés hablar de licencia, perdón, Moni, discúlpame. No, perdón. Acá está. No, la idea es por ahí, antes de entrar en las horas extra, hacer todo un raconto de cómo, ¿querés que empiece? Vale. Bueno, porque justo en el chat vi mucha cosa de hora extra, que es un tema también candente y demás. Y antes de decir sí, no, nosotras nos gusta como hacer toda una introducción. La verdad es que con todo este tema de la cuarentena, hay muchas cosas que salieron y otras tantas que no. Entonces nos encontramos, tanto Tamara como yo, ¿qué hacemos? Sí, mira, me preguntaron esto de la hora extra. ¿Hay algo, alguna resolución? ¿Hay algo? No, pará, no hay nada. Entonces dijimos, bueno, a ver, frenemos. Los casos están, porque uno no puede tapar el sol con la mano. Existen cosas. Asamblea virtual, reunión virtual, como quieran llamarla. ¿Qué hacemos con la hora extra? Entonces dijimos, bueno, norma, no hay ninguna normativa que haya salido, diga, en caso de cuarentena y que el trabajador no pueda ir a trabajar por ser factor de riesgo, corresponde pagarle la hora extra. No hay ninguna resolución que dice eso. Pero uno tiene que decir, a ver, ojo, hagamos un análisis de lo que tengo antes, de lo que salió después, e interpretar, porque de esto se trata el trabajo nuestro, interpretar las normas, contables y legales. Entonces, bueno, a ver, antes de responder hora extra sí, hora extra no, ¿qué tenemos? La idea es que ustedes mismos también, con toda la información que le damos, también puedan ser criteriosos y tomar una resolución o tener un enfoque por ahí distinto a lo que otro comentó u otra persona dijo. Nosotras somos sumamente abiertas a todos los enfoques. ¿Por qué? Porque no hay nada escrito. Cuando haya una resolución hablamos, pero la realidad es que no hay nada. Entonces, somos sumamente cautelosas, pero nos gusta desmenuzar las palabras. Somos de las que nos gusta entender lo que la ley escribe y lo que ya hay escrito, porque hay cosas que están escritas. Claro, el tema es, ¿las tomo en cuenta o no las tomo en cuenta? Y bueno, ¿de qué vereda quiero estar? Se llama la pregunta. Entonces la idea es un poquito ayudarlos a pensar y a tener un poco de criterio. A ver si podemos, si lo logramos, vamos que se puede. Bueno, y a ver, ¿qué tenemos? Todo el tema de la licencia por enfermedad, porque esto no es nuevo. A ver, que los encargados se enferman, viene de antes. ¿Y cómo hacían ustedes? Bueno, la licencia por enfermedad se rige por la ley de contrato de trabajo y por la ley 12.981. Esto implica cómo hago para liquidar. Y ustedes saben que la licencia por enfermedad es de 3 meses si la antigüedad es menor a 5 años, de 6 meses si la antigüedad es mayor a 5 años, y se duplica de 6 y 12 meses en caso de que existan cargas de familia. ¿Qué pasa si ya tengo cumplida toda la licencia por enfermedad, 6, 12 meses, 3 y demás, y el trabajador no está en condiciones de volver a trabajar? Bueno, esto habla el artículo 211 de la Ley de Contrato de Trabajo, que me dice, que habla de la conservación del puesto de trabajo por 1 año sin goce de haberes. ¿Qué significa esto? Se venció, yo debo notificarle al trabajador que comienza el plazo de conservación del puesto de trabajo por 1 año en el que yo no le pago salarios. Esto es muy importante. No opera ipso iure, como decimos los abogados. Yo debo notificarle. Es muy importante eso. No es que, porque muchas veces me llaman y me dicen, ay, pero ya se le cumplió hace como 3 meses. Ya tengo 9 meses adentro de la conservación. Digo, pero perdón, ¿notificaste? No, hay que notificar. Entonces, notifico. ¿Qué puede pasar? Es importante decir que vencido ese plazo, se exime de responsabilidad indemnizatoria. No debe ser indemnizado. Pero ojo, porque puede pasar que antes que se cumpla el año, el trabajador vuelva. El trabajador le den el alta. Si el trabajador vuelve y le dan en alta, vuelve a hacer lo que estaba haciendo antes. La misma tarea, mismo horario y demás.
¿Qué puede suceder? Que no pueda realizar las tareas que antes efectuaba. Entonces se le debe asignar nuevas tareas, acordes a su situación actual. Pero puede pasar que el empleador no le pueda asignar nuevas tareas, porque no puede, no porque no quiere, no porque no puede, en cuyo caso debe indemnizarlo, y habla del 247. El artículo 247 es la mitad de la indemnización plena. En realidad sería una lógica, sería lógico pensar que es la mitad, porque no es que no le da tareas porque no quiere, sino porque no puede. Y la misma ley dice que en caso de que el trabajador no esté en condiciones de realizar las mismas tareas que hacía antes, que tiene que hacer otro tipo de tareas, y que el empleador puede darle tareas nuevas, acordes a su situación actual, pero no lo hace, entonces debe indemnizarlo, y así sí habla de una indemnización del 245, que es una indemnización plena. Bien. ¿Qué pasa? Perdón. ¿Qué pasa con la liquidación de sueldos cuando el empleado cumple horas extra durante el periodo? Perdón, antes que no estaba en la filmina, es importante decirlo. Durante los lapsos de licencia por enfermedad, ¿le liquido o no le liquido las horas extra? Y ojo, ¿qué horas extra? Las horas extra estamos hablando de aquella hora extra que cumplía de manera habitual. ¿Se las liquido o no se las liquido? Contadora, ¿se las liquido o no se las liquido? Bueno, a ver, las horas extras dentro de una licencia por enfermedad, si son habituales, se siguen liquidando. Lo que se hace es un promedio, ¿sí? Se saca un promedio de las horas extras. Por eso muchos administradores liquidan, y sé que tienen el reclamo de los propietarios que empiezan, pero no la trabajó, no la hizo, ¿cómo le estamos pagando una hora extra que encima que no viene? Bueno, tenemos un artículo de la ley del contrato de trabajo que dice que si una persona está de licencia por enfermedad, no puede cobrar menos de lo que venía cobrando si hubiese ido a trabajar. ¿Ok? Exacto. Eso es lo que, en palabras contables, no de abogada, como Mónica, te lo explico fácilmente, ¿no? El Yo hablo empleado no puede cobrar difícil, menos. yo hablo difícil. Vos hablas difícil. Los abogados hablan difícil, te dan vuelta todo, nunca se entiende nada. Okay. Lo importante es que el empleado no puede cobrar menos de lo que venía cobrando si hubiese ido a trabajar. Por eso Bien. se saca un promedio de horas extras. Bien. ¿Y qué pasa con las vacaciones? Si el empleado cumple horas extra y está en periodo de vacaciones, Lo mismo, ¿paga? ¿por qué? ¿Qué pasa? Cuando nosotros adelantamos las vacaciones, ¿no es un número sumamente alto comparado con el valor que se descuentan de las vacaciones? Bueno, eso es producto de ¿qué? Que cuando se hace el cálculo del adelanto de las vacaciones, se toma en cuenta el promedio de las horas extras que tuvo ese empleado. Entonces, cuando se toma sueldo más el promedio de las vacaciones dividido los 25 días por la cantidad de días de vacaciones que le corresponden, es mucho mayor al número que se toma de sueldo dividido 30 por la cantidad de días de vacaciones. ¿Sí? Por eso está esa brecha que se lo llama comúnmente como plus vacacional. Si es una persona que no tiene horas extras, no hay mucha brecha entre el adelanto y el descuento, pero sí lo hay cuando estamos enfrentados a un empleado que tiene mucha cantidad de horas extras. Bien, bueno, acá estaba el 208, lo que decía antes Tami, de esto de lo que hubiera percibido, de no haberse operado el impedimento y demás. Bien. Ahora vamos a meternos en esto. ¿Qué pasa con el pago de las horas extra con los trabajadores que no pueden ir a trabajar por ser considerados de riesgo? Como les decía antes, ¿tengo alguna resolución que expresamente me diga los trabajadores de riesgo se deben? No. Pero bueno, analizando lo que me dice la ley de contrato de trabajo, y ahora vamos a meternos en el decreto 297 madre, digamos, uno de los, sí, creo que fue el primero de todos, fue el primero. ¿Qué dice en su artículo 8? Que durante la vigencia del ASPO, el famoso ASPO, los trabajadores del sector privado, trabajadores y trabajadoras, privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales. Goce íntegro. ¿Qué es íntegro?
todo, entero, no fraccionado, entero. Y yo me acuerdo fracciones que entero es entero, no es un tercio, 2/5, entero, todo. Y a ver, yo insisto con lo mismo, porque ustedes saben que hay jurisprudencia dividida a que si la hora extra forma parte o no de la remuneración. Yo no estoy hablando de la hora extra de que hizo salpicado un mes una, 3 meses hizo otra, después no hizo nada. De la hora extra habitual. Yo les voy a contar un caso concreto que tengo hoy. Un trabajador de 30 años de antigüedad que la administración le sacó todas las horas extra. Todas. Y el señor las hace desde el ingreso. Entonces, insisto, cada caso concreto. En este caso concreto, el señor no está trabajando, pero ¿por qué se la saca? Forma parte de su remuneración desde el ingreso de la relación laboral, hace 30 años atrás. Bueno, en esos casos puntuales, lo que sí, a ver, cuando a mí me consulta esto el trabajador, digo, bueno, lamentablemente vas a tener que hacer un reclamo, no considerarte despedido, porque, bueno, el señor no quiere perder su fuente de trabajo, pero hacer un reclamo, pedir una audiencia de conciliación en el Seracar o en el SECLO o donde sea, y el objeto es cobro de salarios, y si no se los paga, va a ir ante la justicia y va a reclamar lo que le corresponde por derecho, ni más ni menos. La resolución el decreto habla de goce íntegro de sus ingresos habituales, y creo que me parece que con eso es más que contundente. Insisto una vez más que hay que analizar cada caso en concreto, como estuve contestando algunos mensajes en el chat, pero en líneas generales, si pensamos en una hora extra que siempre se realizó desde el inicio de la relación laboral y que era habitual y permanente, nosotras entendemos que deben abonarse. Al contrario de lo que mucha gente dice que no, nosotros creemos que sí. Y no creemos que sí porque sí. A ver, hay una realidad, las horas extras en muchos casos integran casi el 80% del sueldo de un empleado, en algunos casos. En otros hasta el 50%, ¿sí? Porque tenemos el tema de antigüedad que es bastante también pesado en cuanto a valores. Entonces, el famoso derecho adquirido, no derecho adquirido, no vamos a entrar en esa faceta porque no tiene que ver con el curso. Acá lo que tratamos de tirar sobre la mesa son aquellos temas que hoy por hoy están pasando en todas las administraciones, que tienen que ver con qué hago con las horas extras de un tipo que no está viniendo a trabajar. Bueno, a ver, pensemos, ¿no viene a trabajar por qué? ¿Porque no quiere o porque tiene una normativa que le dice no puede? ¿Sí? Y por otro lado, entender que hay un decreto madre que sale con la primer puesta en escena, donde dice que tiene que cobrar su haber íntegro. Es, si yo le doy como pago una mesa, la mesa tiene una tabla y 4 patas. Si yo todos los meses le pago una tabla y 4 patas, llámese sueldo, no importa, íntegro es la tabla y las 4 patas. Si por culpa del ASPO yo le estoy dando una tabla con 2 patas, no es íntegro, me faltan partes. A esa mesa le faltan partes. Eso es lo que Mónica y yo entendemos. ¿Que hay gente que opina distinto? Seguramente, porque siempre, gracias a Dios, siempre hay opiniones diversas y eso es lo rico que tiene esto. Nosotros lo que hacemos es tratar de desmenuzar las palabras, entender un contexto del que se está viviendo, que todo eso forma parte. El que escribe una norma está no solamente entendiendo una norma, sino entendiendo un contexto. Nos están diciendo que estamos queriendo vivir en una sociedad donde no se puede despedir sin justa causa, donde el sueldo tiene que ser íntegro. Bueno, después, si alguno quiere sacarle las horas extras y, no sé, en el caso pobre de este chico, 30 años, en realidad yo me pongo a pensar en el administrador, tomar una decisión así, un tipo que se te dé por despedido, porque si quiere se puede dar por despedido, y encima te cobra la doble. O sea, se hace un festín. Sí, como abogada, el otro día es un festín total, lo que pasa que, bueno, en este caso puntual el señor no quiere perder su puesto de trabajo, tiene como son muchos años, y bueno, estamos en el proceso de iniciar el reclamo que es solo cobro de salarios, no indemnización por despido.
Pero bueno, como decía Tamara, hay que ser cuidadoso, porque ustedes son mandatarios, están manejando intereses, representando intereses de terceros, y como decía Tami, esto es una opinión que nosotras tenemos, porque fuimos desmenuzando todas las resoluciones y los decretos y les fuimos diciendo, y bueno, entendemos que otra gente puede pensar distinto y que cada caso concreto hay que analizarlo en detenimiento. Acá alguien me preguntaba por algo, a ver, perdón, Moni, por algo, no, dale. si ustedes miran, el sindicato nunca salió a decir nada. No. Nunca salió a decir nada, lo único que dijo es que haga jornada reducida, ¿no? Y también fue todo un tema con el tema de jornada reducida, porque jornada reducida, lo que se queda como por ahí establecido o entendido, es porque no quieren que el empleado esté en los espacios comunes cumpliendo un horario, ¿sí? Que esté en su lugar, en su vivienda o retraído de estar en contacto con público. Otros entendieron de jornada reducida de achicar horarios, o sea, fíjense cómo cada uno fue entendiendo lo que significó jornada reducida para evitar el contacto del personal con los propietarios. Cada uno entiende cosas distintas, son todas válidas. ¿Por qué? Porque si ustedes entran a la página del sindicato, no hay nada. Silencio de radio. No hay nada, en ningún lado salieron a decir nada. Acá los únicos que salimos a decir somos o los oradores que estamos dando algún tipo de curso, donde nosotros ponemos nuestra postura, es real, porque cada uno cuando habla pone su postura, pero a nosotros nos gusta explicar cuál es nuestra postura y decir, miren, todo esto es todo lo que está dando vuelta de normativa, ¿sí? Esta es la ley, esto es el decreto que salió, esto es lo que dicen, y esto es lo que dicen otros profesionales. Está perfecto, pero la realidad es que quien debería haber bajado línea, que era el sindicato, que nos diga, para no estar después en el Seracar, en medio de una mediación, ¿por qué le saqué las horas extras? Estamos así, medios a la deriva, que cada uno decide qué es lo que cree que es mejor para el consorcio. Me parece que la bajada de línea de ustedes es esta, es decirle a la gente que no hay nada, no hay ni por sí ni por no, ¿sí? Me parece a mí, no tomen ustedes la decisión, porque en ningún lado dice sí y en ningún lado dice no. Nosotros entendemos que, como decía Tami, que en base a todo lo que sí tenemos, que no dice expresamente, pero que se aplica en otras situaciones que son similares, entendemos que analizando cada caso en concreto, ojo con sacar las horas extra, porque el riesgo es muy alto, más vigente la doble y demás. Y este caso que yo les conté puntual, bueno, este señor, digamos, de alguna manera no quiere perder su trabajo y probablemente en la audiencia de SECLO se termine arreglando o no. Y si no, bueno, iremos a tribunales y demás. Insisto con cada caso concreto porque hay algunas preguntas acá. A ver, ¿sigue vigente el día de hoy la jornada reducida? Sí, porque estamos con el pico más alto de casos, con lo cual sí, ustedes piensen que todo el tema este de la jornada reducida está básicamente orientado a preservar la salud del trabajador. Por eso siempre nosotros recomendamos en los cursos la obligatoriedad y que ustedes den la entrega de elementos de protección y que se queden con una constancia firmada por el trabajador donde se detalle qué elementos se le entrega y con qué fecha. También avanzo con algunas preguntas. Sí, por favor. ¿Se debe decidir por asamblea y vale para reducir horas extra? Y la verdad es que entramos en lo mismo. Si hay toda una movida de gente que quiere reducir las horas extra y demás, nuestro consejo siempre es, ustedes no lo tomen, no tomen esa decisión, plantéenlo, se van acá con algunos argumentos que me parece que les dimos, que son interesantes para tener en cuenta, y si aún ustedes exponen todo eso en una asamblea y la gente quiere de sacarle las horas extra, ustedes dejen asentado todo en el libro, en el libro de acta que realicen, qué se les explicó y demás. Ustedes son mandatarios, ejecutan las decisiones de sus mandantes, informen y que ellos tomen la decisión que quieran tomar y ustedes expliquen los riesgos. ¿Sí? Bien. Y por último, para dar un poco de cierre a la tarea, al tema de hoy,
que han habido consultas con respecto a asambleas virtuales. Bueno, nosotros como iConsortia, que somos Mónica y yo, tenemos una postura tomada con respecto a las asambleas virtuales, por más de que a algunos no les guste llamarlo como tal. Es más, cada vez somos más los que opinamos. Las mutuales cooperativas ya han aprobado, IGJ desde ya aprobó, la localidad de Vicente López está aprobando, la zona de Canning está viendo de tomar las actas virtuales como un mecanismo más válido de reunión, que se está disputando ahora en la zona de acá de Canning, para los clubes, barrios privados. O sea, esto, nos guste o no nos guste, nosotras tenemos nuestra opinión que vino para quedarse. Y lo creemos así porque justamente tenemos el sistema que eso lo provee, que tenemos maneras de poder demostrar quién es quién cuando cada uno entra a una asamblea virtual. Entiendo que hay mucho miedo al respecto, pero creo que está relacionado a veces con una falta de conocimiento nuestra, ¿no? De los usuarios. El famoso, yo creo que cuando nos pusieron por primera vez una computadora enfrente, lo primero que dijimos es: seguro se va a equivocar. La computadora se va a equivocar. Y una vez me enseñaron que los errores entre la computadora y la silla es el que está sentado. Porque para algo existe la tecnología y está piola aprender de esa tecnología. También escucho de gente mayor que no va a poder. No sé, mi mamá es mayor y se comunica con sus nietos a través de un Zoom. Mi suegra da clases a España, a Brasil por Zoom. Tiene casi 80. Un tema, perdón que te interrumpa, Tami, pero no sé si te parece, porque está viendo, parece que fue como un disparador todo lo que estás diciendo, y hay muchas preguntas sobre asamblea virtual. ¿Querés que hagamos rápidamente un pantallazo de las filminas que tenemos de asamblea y les contamos un poco? ¿Compartís? Dale. Sí, ya tengo. Porque están justo preguntando un montón sobre eso. Un segundo y ya lo pongo, ¿sí? Ahí estamos. Comento. Hablamos de virtualidad y acá a la abogada se le complica. Bueno. No te das por vencida. Never. Perseverás. Así, hasta el final. ¿Querés hablar vos o querés que...? Dale, seguí. Yo hice la intro. Bueno, a ver, nosotros... digamos, como decía Tami, esto de la tecnología existe, es como una frase que siempre ponemos en los cursos que hablamos de asamblea virtual, y que las barreras para hacerlo muchas veces son culturales. Tiene que ver con esto, ¿no? Con animarse al cambio, que no es un tema generacional, como decía Tami, que esto de decir la gente grande no puede, todos podemos, no es tan difícil, y es como yo decía antes, es querer tapar el sol con la mano, ¿no? Y nos repetimos, y nos preguntaron, y nos preguntamos si las asambleas virtuales vinieron para quedarse. Nosotros ya sabemos, y esto es como redundante, no voy a leerles renglón por renglón de qué es una asamblea. Esto está previsto en el Código Civil, en el artículo 2058, y habla de cuáles son las facultades que tiene una asamblea, y demás. Y acá repetir un poco lo que vimos antes. Vieron que cuando yo les dije, cuando hablamos, les di como un aviso de lo que era la asamblea virtual, dije que había algo como un poco más extenso, esta necesidad de resolver temas urgentes que la vida del consorcio se generan. Bueno, hay ciertas posibilidades, que es el artículo 2059, ¿se acuerdan que hablamos de unanimidad y demás? Pero bueno, a veces no todos nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pensemos en esos edificios de gran envergadura con más de 50 unidades, a veces es un poco difícil. La idea, al igual que cuando hablamos de horas extra, es contarles las normativas que tenemos, y en el caso de asambleas virtuales, algunas las mencionan y otras ya existen y nos ayudan a reforzar esta convicción de que más que nada es un tema animarse al cambio. ¿Y por qué, digamos, hablamos del 2059, que habla de las decisiones que se tomen en forma unánime, y es importante hablar del 2060, del Código Civil?
Ustedes se acordarán, aquellos que nos vienen escuchando desde 2015, el famoso 2060 que dice que la mayoría de los presentes puede proponer decisiones las que deberán comunicarse por medio fehaciente a los propietarios ausentes y se tienen por aprobadas a los 15 días de notificado. ¿Qué significa esto? Se celebra una asamblea, hoy 23 de septiembre, se decide pintar el hall de entrada, se cursa notificación a los que no estuvieron, pensemos en una unidad en un edificio de 20 unidades, vinieron 8, yo le notifico lo que se propuso a los 12 que no vinieron, le mando una notificación fehaciente al día siguiente. Ellos tienen 15 días para manifestarse sobre esto. Si no dicen nada, el silencio se tiene como afirmativa. Si se oponen, yo cursé 12 y tenía 8 afirmativas, supongamos este ejemplo. Los 12 se me oponen, no puedo pintar el hall de entrada. De los 12 que notifiqué, 10 me dicen que sí y 2 me dicen que no. Esos 10 se suman a los 8 que tenía. Voy a poder pintar el hall de entrada. Lo puse en palabras fáciles, ¿está bien? También, como para no hablar en difícil, ¿sí? Bien. ¿Qué otra normativa tengo que me ayudaría un poco con asambleas? Bueno, tengo la nueva ley de alquileres que me dice que el artículo 75 del Código Civil dice que las partes pueden, de un contrato, vamos a ver qué contrato es este, pueden constituir un domicilio electrónico. Ojo, domicilio electrónico lo pueden tener como válido una notificación. ¿Y contrato? ¿Qué contrato? Ustedes firman un contrato. No firman, celebran un contrato. ¿Por qué? Porque son mandatarios. O sea que hay contrato de mandato entre ustedes y la administración. Y tengo el libro de registro de firmas, donde tengo que volcar todos los datos de los propietarios e incluso la dirección de mail. Y aparte de todo, tengo el artículo 148 del Código Civil, que al enumerar persona jurídica privada, me dice que el consorcio de propietarios es una persona jurídica privada. Tengo un montón de cosas, ¿no? Volviendo a esto, ¿y por qué me gusta esto del artículo 148 que me habla de persona jurídica privada? Porque como Tami dijo, la IGJ sacó una resolución, algunos que están tomando notas si quieren googleenla después, que es la 1120, 11/20, que autoriza celebrar asambleas virtuales a las sociedades, las personas jurídicas, y el consorcio es persona jurídica. Entonces, todo esto es como lo que tengo, que no me habla específicamente de consorcio, pero que me hace ruido. Y entonces, vamos a lo que sí tengo específico. Bueno, ¿qué tengo específico? Como decíamos antes, la resolución 4416, que me prorroga el mandato, la obligación de rendir cuentas, y que me habla de la posibilidad de oponerme a esta prórroga. Y me habla de asambleas a distancia o bien respetando los protocolos de normativas vigentes. O que me está llevando hasta donde aparentemente tengo una luz al final del camino. Pero ojo, la asamblea a distancia, de cualquier manera, no. Por WhatsApp, no. Tengo que tener ciertos recaudos para hacerla. Ciertos recaudos para que después no tenga ningún reproche de nadie. ¿Y qué recaudos tengo que tener? Tengo que utilizar una plataforma o cualquier canal digital, me habla. Pero cualquiera que posibilite el derecho de participación y voto. Esto yo tengo que tener en cuenta que tengo que conservar digitalmente todo lo que ocurrió durante el transcurso de la asamblea. ¿Y por qué? Primero porque lo tengo que transcribir en el libro de actas. ¿Y por qué? Porque si el día de mañana alguien me dice que lo que yo transcribí no se condice con la realidad, tengo el soporte digital. Y acá, miren qué importante lo que puse en el punto 5. Las decisiones adoptadas en las mismas deberán ser comunicados a los propietarios ausentes a fin de que puedan ejercer el derecho tutelado en el Código Civil. Y miren acá, miren lo que decía el 2060. Puede, pero la resolución me dice deberán. ¿Y por qué habrá dicho esto? Justamente por esta premisa,
no todos se pueden conectar, la persona de 90 años no se puede conectar. No se viola, o sea, no se le quita su derecho de participación. ¿Por qué? Porque lo que se va a decir en esa asamblea, supongamos que la celebramos mañana, el 24, no es una decisión firme, porque el administrador debe, dice la resolución, mandarle una copia de lo que se propuso, no es una decisión, a los ausentes. En todo caso, mira, yo te hago una consulta, Moni. Ay, siempre preguntando. No, pero escucha. Resulta que tengo la suerte que vivo en España y tengo una propiedad. A mí nunca me dejaron participar en realidad de la asamblea cuando eran presenciales. Ahora podés. O sea, es al revés. O sea, hoy por hoy, para mí, es mi punto de vista, se genera más caudal de presencia que de ausencia. Muchísimo más, muchísimo más. Y no solo eso, porque la resolución, como les decía antes, con esta obligatoriedad de comunicar a los ausentes, aquella persona que no fue, porque no quiso, porque no se animó, porque le daba miedo la computadora, que se puede conectar también desde el teléfono, ¿no? Pero esa sería otra cuestión, lo podríamos charlar en otra oportunidad. Le llega es lo que se habló, y no es algo que él se perdió la posibilidad de opinar, porque si no está de acuerdo, tiene esos 15 días para manifestar, y su opinión es tenida en cuenta. Y algo súper novedoso, que, a ver, súper novedoso no, como importantísimo, es la última parte de la resolución, que dice que se exceptúa de la prórroga aquellos consorcios que hayan implementado la asamblea virtual como forma de deliberación. O sea que la misma resolución me está diciendo que por ahí hubo un adelantado que tuvo la bola de cristal y nos vio en el 2020 con una pandemia y con la imposibilidad de juntarnos, y previó, o los nuevos que se hagan de ahora en adelante, yo les puedo asegurar que lo van a establecer los nuevos reglamentos, la forma de deliberación también por una asamblea virtual. Por último, ¿cuál es la validez probatoria? La generación de un archivo, cualquiera sea el formato. El almacenamiento en los servidores de la plataforma. Exportarlo y usar un soft externo que permita almacenar la grabación. Porque mucha gente habla de el Zoom. Bueno, sí, el Zoom, ojo con el Zoom, porque el Zoom no me permite hacer cualquier cosa. Por eso es importante contar con un sistema que no sea adulterable, que me dé cierto respaldo, que valide el ingreso, que pueda tener el tema de los poderes y demás. Pero no le tengamos miedo, porque, ahora vamos a hacer comentario de esto, porque lamentablemente con este índice de contagio tan alto, yo no creo que nadie se anime a juntarse en una sala, en un hall de entrada, pensemos en el común denominador, ¿no? En esos hall de entrada gigantes, o la gente que tiene la posibilidad de hacerlo en una terraza, a juntarse a deliberar. No, pero aparte, perdón, la gente mayor de 60 que no puede salir, no puede salir. No puede salir. Ni en la terraza, ni en el hall de entrada. El de 60, mayor de 60 no puede salir. Bueno, y acá decimos como, perdón, Tami, dale vos, dale. No, esto es como una, predicciones sería la pregunta, ¿no? O sea, un dibujito de 1972 sabía que en el 2020 íbamos a estar haciendo teletrabajo, videoconsulta, ¿no? La videollamada, clases online. Yo me he encontrado haciendo Zumba por online, pero bueno, es lo que vino para quedarse. A nosotros por lo menos nos parece que es así. Hay un montón de cosas que siempre digo lo mismo. ¿Alguna vez vieron que una vacuna salga por las dudas? No. ¿Una ley que salga por las dudas? No. ¿Hace cuánto tiempo que estaba viendo en Argentina el llamado teletrabajo? Hace años que se viene haciendo teletrabajo. ¿Cuándo salió la reglamentación? En el 2020. Entonces, a los propietarios que necesitan resolver ciertas situaciones que para el consorcio es impostergable, ¿qué le decimos?
No podemos hacer asambleas virtuales. Tenemos que esperar a que se levante la pandemia. No se puede esperar a que todo llegue a su ritmo, porque no es así. Hasta que esto no empiece a moverse, no va a haber una reglamentación. Que en realidad sí hay una reglamentación muy escondida en lo que dijo Mónica, porque Mónica leyó una resolución de gobierno de la ciudad que dice, aquellos consorcios que venían haciendo asambleas virtuales, entonces, está permitido la asamblea virtual. ¿A qué le tenemos tanto miedo? ¿Cuál es el miedo? No nos movemos de casa, duran menos tiempo. Yo personalmente no le encuentro el miedo. Sí creo que conocemos poco al respecto, o que la falta de conocimiento de la tecnología nos hace pensar a que tiene que haber un escribano que verifique todo. ¿Ustedes en la presencial llaman al escribano para que verifique que el que firmó en el libro de firma sea el propietario? No. Entonces, o sea, me parece que empezamos a conocer la palabra, nos van a impugnar. Toda la vida nos pudieron haber impugnado las asambleas. Toda la vida, pero como que ahora parece como que se puso de moda, nos van a impugnar la asamblea. Me parece que estaría piola correr un poco el miedo que tenemos a la tecnología y ver que hay cosas nuevas que vinieron para ayudarnos, no para empeorar la tarea. Realmente vinieron para ayudar, no para empeorar. No sé si hay consultas, Moni. No, bueno, acá hay alguien, cómo se firma el acta del libro. Lo que se hace es, se vuelca todo lo transcurrido en la asamblea en el libro, y lo que nosotros, como bueno, depende del soft que utilicen, tiene que ser un sistema específico que da cierta validez en cuanto a lo decidido y demás. Firma el presidente y el secretario. Yo no sé, Tami, qué te parece a vos. Se me ocurrió dejar, ahí está el mail nuestro, si alguien está interesado por ahí en conocer un poco más sobre las especificaciones del soft que estuvimos hablando, que lo mande y con todo gusto le podemos mandar. ¿Cómo lo ves? Sí, por supuesto, tienen nuestros mails para no molestar acá a quienes no estén de acuerdo con asambleas virtuales. Sí, yo ahora me voy a poner, no sé si lo están viendo ahí, está como fondo virtual mío el mail, está ahí, lo voy a poner acá por las dudas, donde renombrar en mi nombre, voy a poner a continuación el mail. Ahí lo tienen en el chat, cualquier cosita. ¿Hay alguna Ahí lo otra mandó, consulta? perfecto. Perfecto. Porque hay como muchos, me parece que hay muchas preguntas puntuales sobre que por ahí pueden ser contestadas con la información que al que esté interesado le mandemos. Sabemos, y listo. Sebastián, que el RPA sí está fomentando las asambleas virtuales. Hay otras cámaras que también, pero hay otras que no. Entonces, obviamente, trae problemas a la hora de ejecutar, porque la gente tiene miedo porque no sabe cómo. Pero bueno. Después hay alguien que pone, los honorarios en consorcios que no se hicieron asambleas se pueden actualizar unilateralmente y dar aviso al consorcio, y no, van a tener que animarse al cambio. No. O sea, ustedes pueden aprovechar, hacer la rendición de cuentas, pueden hacer, obviamente, la parte de renovación del mandato y aumentar el honorario, pero es por asamblea. Es por asamblea. Es por asamblea. Bueno, me parece a ver, que el RPA lo va a fomentar a favor porque necesita que ustedes empiecen a presentar las declaraciones juradas con los mandatos renovados. Entonces va a estar a favor de esto. Bueno, me parece, Tami, que el resto son todas como preguntas muy puntuales que, por ejemplo, Rubén Corsetti, bueno, hay un par, se firma el acto, Maxi Seco, que con mucho gusto, si mandan ese mail, les podemos mandar, tenemos como ya las especificaciones hechas para evacuar dudas y demás, ¿sí? Bien. No sé, bueno, me parece que estamos. Una pregunta que quedó dando vueltas, que tiene que ver con vacaciones, que veo que algunos preguntaron. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente: vacaciones se gozan de octubre a abril.
no hay nada de quienes no gozaron vacaciones, que tenían por ahí partidas y que se las iban a tomar en julio. Lamentablemente no hay nada. Si yo me tengo que basar en lo que dice la ley, se llama alpiste perdiste. El que no las toma en el momento indicado, las pierde. Si la persona pidió partirlas, debería haber algo escrito donde el empleado firmó que va a gozar sus vacaciones de tal fecha a tal fecha y de tal otra a tal otra. Entonces eso debería estar firmado. Pero lamentablemente no tenemos nada al respecto, que con todo gusto, como hacemos siempre, si nos enteramos de algo que esté saliendo nuevito, nos comunicamos con la gente de sistemas administrativos para que esto salga para todos ustedes, una nota al respecto, pero no tenemos nada, más que nada porque había alguien ahí, una pregunta que había quedado colgada en las vacaciones. Lo que pasa es que acá alguien pone que en el sindicato le dijeron que no se pierden. Lo que pasa es que no hay ninguna norma que haya salido, pero hay cierta doctrina que ciertos autores que lo que están diciendo es que como las vacaciones son un periodo justamente, como la palabra lo dice, para vacacionar, distenderse y demás, y con toda esta situación no se podría hacer, hay algunos que entienden que se prorrogarían. Son interpretaciones de cada uno, es probable que el sindicato esté diciendo eso, pero la verdad es que hoy no hay nada escrito y bueno, yo, no sé vos también qué pensás, pero yo lo elevaría al consorcio, que el consorcio decida qué quiere hacer. No sé. Sí, igual yo esperaría un poquito más porque algo van a tener que empezar a decir, pero no solamente por este convenio colectivo de trabajo, sino por todos los convenios colectivos de trabajo, porque se está acercando la fecha en que los empleados comienzan con el goce de sus vacaciones, que es el 1 de octubre. Entonces, de alguna manera u otra, nos van a tener que informar al respecto, qué es lo que se va a hacer. Entonces, yo les diría que traten de esperar un poquito, no tomen ningún tipo de resolución. Bueno, me parece que estamos, si te parece, Tami, contestamos una pregunta más y Sí. ¿sí? Los encargados que cumplen sus años en pandemia para jubilarse se les notifica. Ojo con eso, porque para intimar, no sé a qué se refiere puntualmente, pero para intimar a que inicien los trámites jubilatorios, ojo que los puedo intimar a los 70 años. Antes eran los 65 y 60 respectivamente, hombre y mujer, ahora es a partir de los 70. Eso no quiere decir que el trabajador que quiera jubilarse, si reúne los 65 y los años de aporte, pueda iniciar los trámites. Pero ustedes como empleadores solo pueden intimar si el trabajador cumplió los 70 años. ¿Sí? Bien, creo que estamos, ¿no? Sí. Sí. Okay. Bueno, Okay. les agradecemos a todos por su asistencia. Espero que tanto Mónica como yo, ¿no? Esperamos que haya sido de utilidad, que hayan sacado provecho del curso. Si hay algún tipo de comentario o algo que necesiten, algún temario, nosotros siempre le preguntamos a la gente de sistemas, si ustedes tienen algún tema en particular que les gustaría ahondar, y poder hacer algo por ahí, solo un curso de un tema en particular, con todo gusto, a Mónica y a mí nos encanta poder contarles todo lo que sabemos, absolutamente todo, no nos gusta quedarnos con nada. Temas certificados, van a tener que comunicarse con la empresa de sistemas administrativos, no sé si con Mónica, que es la que siempre se encarga de todo esto. Así que desde nuestro lado, gracias también a la empresa por convocarnos como todos los meses, que ya es el segundo que volvimos en este 2020, y esperemos, nada, se termine pronto todo esto, chicos. Lo importante es que estemos todos bien de salud y que podamos seguir trabajando. Así que muchas gracias por todo. Moni, te dejo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, ojalá, como dijo también, que les haya servido. Nos volveremos a encontrar, espero que el mes que viene o el mes y medio. Como siempre, un placer. Nos encantan los cursos, nos encanta poder que se generen dudas, debates y demás. Estamos abiertos a escuchar las opiniones de todos. Y como dijo Tami, si tienen algunos temas y demás, alguien estaba preguntando, mándenlos y los vamos a tener en cuenta para el próximo. ¿Sí? Bueno, gracias. Chao, chao. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Chao.